Cuando yo gané el barco de vapor, tuve la absoluta certeza de que con esa novela, con la luna en los almendros, yo iba a tener la posibilidad de mostrar una Colombia que muchos desconocíamos, incluido yo. Nosotros conocemos el conflicto visto desde los adultos, hemos visto los noticieros, leído la prensa, pero poderme adentrar en el conflicto visto desde los ojos de un niño, desde su escuela, desde su maestra, desde sus papás, era una cosa que a mí me apasionaba y que me dolía como, como, como ciudadano, como colombiano. Y empecé a hacerlo y me conmovió muchísimo la imagen que encontré en algún momento en el Putumayo, en Mocoa exactamente, cuando veo una pareja, un matrimonio muy joven, con un niño y un perro, y hablo con ellos y me cuentan que lo único que alcanzaron a sacar esa noche cuando salieron de su tierra fue eso poco que tenían. A partir de ese momento comenzó una investigación por el Caquetá, por el Putumayo, por el Cauca y por el Huila, buscando justamente eso, historias de niños en medio del conflicto, visitando las escuelas, visitando a sus maestros, a sus papás, pidiéndole permiso a la guerrilla, pero finalmente pudiendo contar una historia que a mí me había conmovido y que sabía que podía decir algo. Yo cada vez que voy a un pueblo, a una ciudad o a un colegio donde tantos y tantos niños han leído La luna en los almendros, siento la satisfacción de poder estar contando la historia, escuchando a los niños protagonistas de La luna en los almendros, protagonistas de esa otra Colombia, una Colombia que incluso yo también desconocía. El mundo afectivo de los niños ha sido un tema recurrente en mi obra. Me encanta escudriñar esos mundos personales, esos mundos a veces privados, pero que han sido ellos motivo para mis novelas. Cuando empecé a hacer La luna en los almendros, yo quería poner ese elemento a pesar de que en la investigación y en todo el tiempo de recorrido pues no encontraba tanto. Pero empecé a crear un personaje que me diera la posibilidad de adentrarme en ese mundo emocional y en ese mundo afectivo de uno de los protagonistas. La niña del fusil, específicamente en La luna en los almendros, maneja muy claramente ese tema. Me encanta esas primeras relaciones, esos primeros acercamientos, esas primeras penas que se pasan cuando se empieza a gustar de la otra persona. Es un tema recurrente, es un tema que disfruto mucho y es un tema que también los niños, mis niños lectores, lo han disfrutado mucho. Siempre es un tema de obligatorias preguntas y por supuesto obligatorias respuestas en los encuentros con ellos. Yo creo que para cualquier ser humano escuchar historias es uno de los placeres más agradables que hay. Lo que produce escuchar una voz que te cuente una buena historia, la alegría, la satisfacción, el entusiasmo mismo que crea el hecho de estar escuchando una historia, es un placer. Eso no cambiará y eso ha sido por toda la historia de la humanidad y seguirá haciéndolo. Si nos remitimos a nuestros primeros años, cuando éramos pequeñitos, esa alegría que daba escuchar esos cuentos, esas narraciones, ese entusiasmo de escuchar en la voz de su maestro, de su padre, de su madre, esas historias se quedaron ahí grabadas en la piel del alma. Y hoy cuando lo hacemos para nuestros niños uno siente que eso es igual, ese placer se mantiene, porque la narración y contar una historia tiene el encanto de que lo que estás contando o de lo que estás escuchando vas creando tu propia película, vas organizando los personajes, vas imaginando lo que están haciendo y eso es uno de los encantos, casi que es la magia misma de la voz la que se encarga de hacer eso. Es un placer gratis además de escuchar historias bien contadas y buenas historias.